palabra del Señor. Hemos visto en las dos últimas pláticas lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vimos su incomparable amor, cómo dio su vida en rescate por nuestras vidas, por nosotros en nuestros pecados, cómo solamente por Él podemos ser salvos, y hemos visto también acerca del poder de su resurrección, todas las bendiciones que Él ganó, no solamente con su preciosa sangre al ser derramada en la cruz del Calvario, sino al resucitar al tercer día. La resurrección no solamente es un mensaje poderoso, sino es una realidad increíble, es una realidad poderosa que trae muchos beneficios y bendiciones a nuestras vidas. Hoy queremos dar un tema en el cual queremos meditar respecto a cómo Jesús no solamente había prometido venir para salvarnos, no solamente había aún también predicho que iba a resucitar al tercer día, sino también Jesús prometió regresar una vez más a esta tierra, por segunda vez. Y de eso estaremos hablando en este día. Jesús regresará. Quiero pedirles que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del versículo 9 al 11, atendamos a estas palabras. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor, después de su resurrección, había estado predicando y hablando, enseñando durante 40 días con sus discípulos, ya apareciendo resucitado, estando entre ellos y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de ese tiempo, es lo que dice el versículo número 9, que después de haber estado con ellos y haber dicho todas estas cosas, ellos vieron cómo él fue alzado entre las nubes, regresando nuevamente al cielo. Los dos ángeles, o los ángeles que estaban parados allí, les dijeron a los discípulos: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús, estando aún todavía en la tierra antes de morir, prácticamente ya a punto de ser entregado y sacrificado, todavía estando entre sus discípulos, él prometió lo siguiente y les dijo, en Juan 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se ha ido a preparar lugar para su pueblo, para sus escogidos, para los que creen de todo corazón en Él, para los que le aman, para los que le sirven de corazón y en los hechos. De tal forma que vemos que Jesús no solamente nos sorprendió y nos bendijo al dar su vida por nosotros,
al resucitar de entre los muertos y darnos promesa, sino que también ha prometido que Él regresará, que se ha ido para preparar lugar para nosotros. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16, nos narra un hecho histórico muy importante. Y quiero que pongamos mucha atención porque ese texto nos servirá para comprender no solamente el propósito de su primer venida, sino también un texto que Jesús mencionó en esta ocasión, estando en una sinagoga, también nos habla del propósito de su segunda venida. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 16, que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús, en esta ocasión, estaba revelando el cumplimiento de una profecía dicha por el profeta Isaías mucho tiempo atrás. Y el texto al que estaba haciendo referencia el Señor se encuentra en el libro del profeta Isaías. Es el capítulo número 61. En el versículo 1 dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y mucha atención aquí, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hay que poner mucha atención en lo que nos está diciendo Isaías 61 aquí. Porque si ponemos atención y cuidado, de este pasaje que se cumplió cuando Jesús habló en aquella sinagoga, llega solamente hasta donde dice que venía a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero la profecía no culmina allí. Dice también: y el día de la venganza del Dios nuestro, y
todo lo demás que también el texto dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a todos los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, lo que hemos leído hace unos momentos. Jesús no solamente está hablando de una parte de su venida por el profeta Isaías, sino en Isaías 61 nos está hablando también cuál sería el propósito de su segunda venida. Porque en este texto es tan profundo que no solamente habla del ministerio terrenal en la primera venida de Cristo, sino también habla también de cuando Él venga por segunda vez, habla del milenio, habla también de cuando aún también sus hijos sean introducidos al reino eterno de los cielos. Todo eso lo está abarcando Isaías 61. Yo estoy solamente leyendo los primeros 3 versos, pero tú puedes leerlo en casa, el capítulo entero. Es un pasaje precioso, bellísimo, pero entonces nos deja ver claramente cómo Jesús vino primero a salvar al mundo del pecado. Para todos aquellos pecadores que se arrepientan de corazón. Y todo este tiempo que ha pasado desde entonces, hace 2000 años que vino Cristo, lo podemos y se le conoce en la teología como la época de la gracia de Dios, como la etapa, como un tiempo definido por el Señor de gracia y de oportunidad de ser salvos. Pero la segunda venida es para juzgar al mundo pecador por sus pecados, de los cuales gente no se quiso arrepentir. Es como en los tiempos de Noé, cuando la puerta estuvo abierta para poder entrar en ella. Pero después de que Dios cerró esa puerta, nadie entró más. Así también es esta época de la gracia de Dios, de la oportunidad en la que tú y yo tenemos de ser salvos. Y si ya perdonados por Dios, de caminar con Él y de trabajar arduamente entre tanto que el día dura, para que otros también puedan ser salvos. Muchos han pensado que Dios jamás va a juzgar la maldad y la injusticia, pero eso no es cierto. El hecho de que parezca que Dios no ha actuado para poner a cada maldad y a cada iniquidad y a cada injusticia en su lugar, eso no significa que Dios nunca lo hará, sino solamente significa que Dios es tan misericordioso y paciente que ha esperado todo este tiempo, esperando que todos se arrepientan. Sin embargo, sabemos, y Él también lo ha dicho en su palabra, que son muchos, es el camino del el pecador es ancho y espacioso, son muchos los que van por él a perdición. El camino a la vida es angosto y son pocos los que lo hallan, los que están dispuestos a pagar el precio, los que realmente van y buscan y abrazan esa gracia preciosa que Cristo nos da. Pero así como se cumplió la promesa de venir a dar su vida por un mundo pecador, así también cabalmente se cumplirá lo que Él ha prometido de juzgar el pecado de un mundo pecador.
Los opositores del cristianismo y los incrédulos siempre han querido decir que estas cosas, que Dios mismo, verlo como un cuento, como una fábula, como algo que no existe, pero, y dicen, bueno, ¿cómo puedes probar que Dios o que la resurrección de Cristo o que todo eso que se habla eh, se puede comprobar? ¿Cómo lo puedes comprobar científicamente? Dicen, y esto solamente muchas veces para atemorizar y para apantallar a muchos creyentes, pero nada más falaz que esto, porque si bien es cierto, el método científico nos puede servir a nosotros para comprobar, por ejemplo, que siempre que un determinado elemento o determinado polvo tú lo disuelvas en agua, siempre va a disolverse en ella y va a cambiar quizás su color o su sabor del agua natural, y esas cosas se pueden probar científicamente y hacerlo repetido porque el método científico es algo que se puede repetir en un ambiente controlado. Pero no todas las cosas se comprueban por el método científico. A ver, tan solo piensa, ¿cómo comprobarías por el método científico a tus nietos que en el año 2001, en el 11 de septiembre, hubo en Nueva York unas torres grandísimas, enormes, que se llamaban las Torres Gemelas? A todos los que nacieron después del 2001 y que hoy sean ya unos adolescentes o unos jóvenes, ¿cómo les compruebas que eso fue cierto? Porque hay una laminita ahí, porque hay una piedrita ahí puesta en un lugar allá en Nueva York, pues cualquiera la pudo haber puesto. Pero ¿cómo compruebas que es real que unas torres antes del 2001, del 11 de septiembre, existieron en ese lugar? ¿Cómo lo haces? ¿Por el método científico? Claro que no. Tienes que aludir a otros tipos de métodos igual de válidos, como pudiese ser quizás el comprobarlo mediante una prueba histórica legal, o dicho de otra forma, determinarlo como real por el peso de las evidencias. Y para ello necesitas testimonios orales, testimonios escritos y exhibir objetos que nos demuestren que realmente eso existió. Solamente pudiesen ser testigos reales que hayan existido antes de esa fecha, que hayan presenciado quizás el hecho de lo que ocurrió con esas torres en aquel día. Se necesitaría a lo mejor documentos escritos que existieron cuando todavía esas torres estaban en pie por alguna de las compañías que estaban trabajando allí, objetos materiales que pertenecieron quizás a las Torres Gemelas, cosas que todavía pudieron haber sido rescatadas en medio de todo ese derrumbe. En otras palabras, todo eso serían testigos válidos para en conjunto poder decir a una persona que no le tocó vivir cuando eso existía, que es real. Y entre más haya evidencia de esto, y si pudiésemos saber que no solamente es gente de Nueva York puede decir eso, sino gente también de Europa, pero que conoció esos lugares porque visitó el lugar, o se grabaron a través de los medios masivos, salió en televisión, se conocían fotografías, se tomaron videos, vaya, una serie de elementos que pueden comprobar que existieron. Prueba por el método científico si tú tienes todavía oportunidad de ir a trabajar, aunque ahorita estemos en una época donde mucha gente no puede ir a su oficina, pero tú, vamos a suponer que tú, porque por tu, a lo que te dedicas, tú sí puedes o tienes que ir a trabajar hasta tu oficina.
La gran pregunta es ¿cómo lo demuestras? Por el método científico. Tienes que recurrir a hechos, evidencias, quizás con un documento donde firmaste, un lugar donde hiciste un checador donde se registró tu entrada, quizás los videos que están, las cámaras que están grabando quién entra y quién sale a qué lugar. Tendrías que echar mano de esas cosas de otra manera. ¿Cómo te creemos que estuviste allí? ¿Por el método científico? Claro que no. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que la gente te puede utilizar para amedrentarte en cuanto a tu fe, que simple y sencillamente por su propio peso caen, son ilógicas. Hay cosas que no pueden ser así. De tal manera que hablar en contra de la resurrección de Jesús, de la persona misma de Jesús, de que haya existido, como muchos han intentado hacerlo, es falaz tratar de querer tomar a veces el nombre de la ciencia para desmentirlo, para querer hablar en contra de lo que es una realidad. Han habido científicos, han habido periodistas, han habido eh, profesores de universidades, han habido gente extremadamente preparada que después de haber hecho todo un análisis y muchos de ellos he escuchado varios de los testimonios, inclusive he leído libros de gente que toda su intención, cuando trataban aún de hablar en contra del cristianismo y de la resurrección de Cristo, lo hicieron y lo hacían con todo el fin de desnudar o de sacar a la luz algo falaz, algo mentiroso. ¿Sabes cómo terminaron muchos de ellos? Convirtiéndose a Cristo Jesús, después del peso tan tremendo de las evidencias que tiene esto. Tan solo en el Antiguo Testamento hay 60 profecías mesiánicas principales, aproximadamente 270 de ellas que pueden ser periféricas, pero tienen que ver también con la persona de Jesús. Tan solo en un periodo de 1000 años hay 300 referencias que hablan acerca de la venida de Jesús. Y lo más grandioso de todo esto es que, aunque fueron escritas, hablemos de algunas de ellas en un periodo de 1000 años, entre unas y otras, las 300 tienen un perfecto cumplimiento y que se puede comprobar por la historia de lo que ocurrió en la vida de Jesús de Nazaret, que estuvo aquí hace 2000 años. ¿Sabías que la posibilidad tan solo de que se cumplan 48 de estas profecías es de 10 elevado a la potencia 157? Tan solo 48 de que fuese posible de que eso se cumpla en una persona. Ahora, más de 300 y que haya un perfecto cumplimiento en ellas. Mira, tan solo quiero mostrarte algo bien interesante. Aquí en el Salmo 22, todo este salmo es un salmo que aparte de ser una poesía tremenda, aparte de estar hablando de una carga y un sentimiento que David, que fue quien expresó este salmo, quien lo escribió, David, aparte de haber sido un rey de Israel, David era un profeta también. Y en ese salmo es un salmo mesiánico, que tan solo mencionaré algunos versos porque el capítulo es más largo, pero no quiero detenerme demasiado tiempo en esto. Leeré solamente unos versos. Fíjate, el verso 14 del capítulo 22 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa
echaron suertes. Si tú has leído los evangelios y conoces la historia de Jesús, pudiésemos claramente ver que este salmo está describiendo lo que Jesús sufrió y vivió en la cruz. Yo te pregunto algo. ¿Cuándo David en su vida le pasó algo así? En él pudo haber tenido esto un cumplimiento en una forma simbólica, porque fue un hombre muy perseguido por sus enemigos. Fue un hombre que definitivamente varias veces intentaron matarlo, entre ellos el rey Saúl. Sin embargo, él nunca fue crucificado. Él nunca estuvo colgado, como lo dice este salmo. Bueno, este salmo que retrata vívidamente lo que vivió Jesús en la cruz del Calvario, fue escrito en el año 1012 antes de Cristo. La pena de muerte por crucifixión no existía en ese tiempo. Tuvieron que pasar 800 años después de esta escritura, cuando Roma puso como medio de muerte y de castigo, como juicio de muerte, juicio penal, la muerte por cruz, por crucifixión. Entonces, estamos mirando una narración en donde David está hablando de un método de muerte, un método de pena de muerte, que número uno no existía en su tiempo, que nunca le pasó esto a él, sino una escritura que fue escrita, te vuelvo a repetir, en el 1012 antes de Cristo, y que tuvo un perfecto cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret. Los profetas, la escritura, lo que había para entonces, todo el Antiguo Testamento, de diversas formas testificaba que habría un cordero que daría su vida. Abraham aún también con su hijo Isaac lo vivió, cuando Dios le pidió la vida de su hijo Isaac. Y así vemos muchos personajes que solamente sirvieron para ser figura y tipo del que había de venir. En el idioma original griego que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando nos habla acerca de cuando Jesús apareció o aparecería, debo decirte que existen tres palabras en el griego. Una de ellas es epifanía, otra es apocalipsis y otra es parusia. En la que me quiero enfocar más hoy es en la palabra parusia, ya que esta palabra en el griego describe el regreso de Cristo. Aparece en más de 24 ocasiones en el Nuevo Testamento y nos habla prácticamente de su segunda venida. Parusia significa estar cerca, es una presencia que se hace realidad con la aparición y la llegada del individuo. Eso significa parusia. La parusia es cuando Jesús regresa, cuando su presencia ahora se hace manifiesta por su aparición física, por la llegada de Jesús mismo, tal como lo dijeron los ángeles a los discípulos. Ese Jesús que así como ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Primera Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mateo 24, del verso 29 al 31 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es lo que nos dice la Escritura. Por lo cual vemos rápidamente aspectos de la segunda venida de Jesús. En primer lugar, es un evento seguro y será repentino. Este evento va a tomar por sorpresa a la mayoría en el mundo. Ponga atención a lo que estoy diciendo. ¿Tomará por sorpresa como ladrón en la noche? ¿Como un relámpago que aparece de repente y ha cruzado el cielo en menos de un abrir y cerrar de ojos? Así aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes en el cielo. En segundo lugar, será visible a todo el mundo cuando esto suceda. Dice Apocalipsis 1, 7 y 8, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo lo hará el Señor? Yo no lo sé. ¿Cómo es que toda la tierra lo verá? No lo sé. Si algunos en su mismo televisor, o simple y sencillamente como señales que se han dado en el cielo, han sido vistas en el planeta, pero Él dice en su palabra, el que no miente, el que no ha fallado en ninguna de sus profecías que fueron dichas aún con anterioridad y se cumplieron literalmente en su primer venida, el que no ha fallado en cumplir lo que dijo, no fallará en cumplir lo que aún todavía para nosotros falta por cumplirse. Tercer lugar, a la iglesia de Jesucristo, a los hijos de Dios, a los que han sido salvos, perdonados de sus pecados por su preciosa sangre. La Biblia nos insta a que debemos estar atentos y preparados a los tiempos que ahora vivimos. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Para la iglesia de Cristo no tiene por qué ese día ser como ladrón en la noche. Lo dice la Escritura como hemos leído. Porque se supone que aquellos que realmente son de día, del día,
hablándolo en una forma metafórica, aquellos los que ya no viven en tinieblas en sus pecados, es menester, es necesario estar despiertos. Algo que mucho me preocupa a mí como hermano, como cristiano, como ministro, es que muchos cristianos muchas veces quieran dormir voluntariamente estas verdades, que no sean serios para estudiar su Biblia, para buscar al Señor, que no vean con seriedad estos días que nos han tocado vivir, que aun siendo creyentes vivan como si no pasara nada, como si hablar de estas cosas fuese una exageración. Hermanos, en amor les digo, es importante estar despiertos, velar, es importante estar atentos. No hay peor enemigo que la ignorancia. Y cuando el pueblo de Dios no tiembla ante la palabra del Señor, no la escudriña, no la estudia, no observa las santas profecías, no mira los escritos que han sido claramente dichos por Cristo, por los apóstoles. Cuando esto ocurre, a veces, muchas veces, creyendo estar en luz, andamos en tinieblas. Pero hermanos, esto no debe de ser así, sino es tiempo de no dormir, sino de velar, de ser vírgenes prudentes que tienen aceite en sus lámparas, que sus lámparas están encendidas y con aceite. Que eso significa vidas atentas que buscan a Dios y están llenas del Espíritu y de la palabra del Señor. En cuarto lugar, la Biblia nos insta a estar sólidamente fundamentados en la Biblia. En primera de Pedro 1:10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Texto muy precioso y muy completo. Fíjate cómo eran los profetas, cómo eran los creyentes. Hablemos inclusive de aquellos que todavía no vivían la primer venida de Cristo. Dice que esta gente inquiría, diligentemente indagaba acerca de esta salvación. Escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. Bueno, tan solo en los mismos tiempos de Cristo, antes de su ministerio de él, cuando vieron la vida santa y la vida consagrada y que predicaba con tal poder de Juan Bautista, muchos creyeron que a lo mejor este era el Cristo. Y Juan el Bautista tuvo que decirles: yo no soy. Yo soy uno que viene anunciando y que viene antes que él, que vengo preparando el camino. Cuando Jesús llegó, el mismo Juan dijo de Cristo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tú escucharás a mucha gente hoy, ya ha pasado atrás, pero nunca como en este tiempo, surgirán muchas personas hablando mensajes que dicen que Dios les dio, que soñaron, que Dios les dijo, soltando quizás alguna profecía, diciendo cosas que van a pasar. Lo podemos ver, estamos ahorita viviendo una pandemia y ha salido gran multitud de gente, muchos diciendo unas cosas, otros otras, etcétera. Yo sé que Dios, aún en medio de tiempos como estos, Dios puede levantar a verdaderos profetas. Pero también es cierto, hay muchos falsos profetas que aprovechan aún también esos momentos y estos tiempos para poder ganar adeptos creyentes bajo su sombra, bajo sus personas. ¿Qué necesitamos hacer? Aún lo que un servidor te enseña con la palabra, ¿qué necesitas tú hacer? De cualquier predicador o pastor o ministro, de cualquier profeta que diga hablarte de parte de Dios, ¿qué es lo que debes de hacer? Escudriña la palabra. Estudia la palabra por ti mismo. Tenemos la palabra que es la más segura, la palabra de Dios, la Biblia. El canon está cerrado, ya no necesitamos añadirle más. De Génesis a Apocalipsis tenemos la Biblia completa. Es una de las grandes bendiciones que tenemos en estas generaciones que nos han tocado vivir. Ya tenemos la revelación de Dios está completa. ¿Quieres tú saber qué dice Dios? Ve a la Biblia. Ve a su palabra, estúdiala. Se necesita tanto esto, hermanos, en estos tiempos, porque esta palabra o confirmará lo que alguien te está diciendo, como los de Berea, que aunque fuese Pablo, el apóstol Pablo, fueron más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día todo lo que Pablo enseñaba para ver si eso era así. Y Pablo no se los tomó a mal, al contrario, alabó la fe y la actitud temerosa de Dios de sus hermanos, que respetaban y amaban la palabra de Dios y que fundamentaban sus vidas en la palabra, que es la más segura, la palabra santa de Dios. Número 5, y es lo final que te diré de aspectos de la segunda venida. La Biblia nos insta a vivir una vida consagrada y agradable a Dios. Siempre, claro, pero cuánto más en estos días. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjate las palabras, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Utiliza figuras, pero a la vez está hablando también literal. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento es ponte atento, ejercita, fortalece, usa tu entendimiento. Pero no cualquier entendimiento, sino obviamente todo está bajo un contexto de la palabra de Dios, de lo que Dios te enseña, de lo que Dios te dice. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Parusia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra
peregrinación. Amados hermanos, termino con Apocalipsis 22:17. Y aún esta imagen que vemos en la diapositiva, creo que nos puede dar un mensaje, hacer reflexionar, y que el anhelo de los creyentes, de los cristianos, de los que amamos a Jesús, es precisamente lo que leemos en Apocalipsis 22. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy, amigo que me escuches, cuando hablamos acerca de este evangelio que te llama al arrepentimiento, al abandono de tu vida mala, pecaminosa, y cuando aún se te insta, se te anima, se te predica la importancia de ir a Jesús, al que puede salvarte, al que puede perdonarte, al que puede llenar tu corazón vacío. Es este Jesús precioso que vino hace 2000 años y que pronto regresará. Ve qué cosas el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. La esposa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios. Ven. Y el que tiene sed, venga. ¿Tienes sed en tu vida? El Señor te dice eso. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Busca a Dios entre tanto que hay tiempo. Porque viene el tiempo cuando esto ya no será posible. Meditemos en esta palabra, hermanos, y oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra que siempre nos enseña y nos exhorta hacia lo bueno, hacia lo que edifica y construye verdaderamente nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has dado a tu Santo Espíritu, el cual nos enseña y nos recuerda todo lo que tú dijiste y enseñaste. Dios poderoso, pedimos de veras tu ayuda y tu auxilio para entender estas verdades y para que ellas traten con nuestro corazón y nos hagan aptos y nos hagan también hacedores de tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos las gracias por tu bendita palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.